Buen día, queridos estudiantes. En este video vamos a abordar los ángulos complementarios y suplementarios en la situación de situaciones geométricas. Para empezar, nos piden determinar cuál es la relación entre el ángulo AXY y el ángulo YXB. Entonces, el ángulo AXY y el ángulo YXB suman un ángulo de 90 grados, dado que el rayo XY pertenece al interior del ángulo AXB. Entonces, como podemos ver, estos ángulos van a ser ángulos complementarios, dado que su suma es igual a un ángulo recto. En la segunda situación, tenemos que si el ángulo AOC es un ángulo recto y la medida del ángulo AOB es de 79 grados, ¿cuál es la medida del ángulo BOC? Entonces, acá hay una nota aclaratoria que es bastante importante tenerla en cuenta de ahora en adelante. No todos los dibujos que vamos a tener nosotros van a estar representados a escala, sino que simplemente nos van a permitirnos ubicarnos en la situación concreta en la cual nos están relacionando. Entonces, si tenemos que el ángulo AOB es igual a 79 grados y el ángulo BOC es la medida X, entonces al ser la suma de estos dos un ángulo recto, pues podríamos decir que los ángulos son complementarios. Entonces X va a ser igual a 90 menos 79, por tanto X va a ser igual a 11 grados. En la siguiente situación nos dicen que si la medida del ángulo LON es 180, es decir, todo el ángulo que está acá es 180, y que la medida del ángulo MON es igual a 67 grados, entonces me piden determinar la medida del ángulo LOM. Entonces, tenemos que el ángulo MON es igual a 67 grados, y adicional a eso me están diciendo que el ángulo LON forma con el anterior un ángulo de 180 grados. Por tanto, los ángulos serían suplementarios y 67 más X, que sería la medida del ángulo LOM, sumarían 180, entonces X va a ser igual a 180 menos 67 y X como resultado tendría una medida de 113 grados. Espero que este video les haya aportado algunos elementos para distinguir entre ángulos complementarios y ángulos suplementarios y cómo determinar la medida de un ángulo a partir de esta característica.